Bienvenidos, señoras y señores, de nuevo a FION Televisión, a nuestro programa Cuando los sentimientos afloran. Hoy vamos a tocar un tema que nos concierne a todos, bueno, me refiero en primer lugar a todos los andaluces, en segundo lugar a todos los malagueños y concretamente a todos aquellos que hemos nacido, vivido o relacionado con lo que es el Valle del Guadalhorce. Vamos a hablar del acento andaluz y en concreto de las variantes lingüísticas en el Valle del Guadalhorce. Antes de meternos en estas variantes lingüísticas, en estas palabras que decimos aquí en todo lo que es el valle, no solamente el Valle del Guadalhorce, sino también la Sierra de las Nieves, la Serranía de Ronda. Quiero hablar un poco de lo que es el andaluz. El andaluz es un dialecto muy rico, enormemente rico, y además con una cultura ancestral increíble. Nosotros los andaluces, por regla general, aspiramos la H al comienzo de palabra, pero somos, o sabemos hacerlo también, que sabemos perfectamente cuando una palabra empieza con H y cuando no empieza con H. Y aspiramos la que empieza con H. Nosotros, por ejemplo, decimos higuera, higo, pero fijaros, decimos higuera porque higuera se escribe con H y entonces decimos higuera, pero fijaros que no decimos iglesia. ¿Por qué? Porque iglesia no se escribe con H. Como iglesia no se escribe con H, pues entonces decimos iglesia. Nunca hemos oído a nadie decir iglesia, pero sí hemos oído decir higuera, o higo, o hacer esto. O sea, que fijaros que siempre que una palabra empieza con H, el andaluz la aspira. Y si no empieza con H, no la aspira. Pero también solemos aspirar la S intercalada. Tenemos el caso, por ejemplo, decimos España. No decimos España, decimos España y perfectamente sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Y aspiramos también, porque no decimos España, sino que después de la E hacemos una aspiración y esa es la S, España. Luego, fijaros que lo muy inteligente que es el uso del andaluz. Otra cosa muy importante que nosotros los andaluces hacemos, y que no lo hacemos mal, sino simplemente lo hacemos muy bien. En castellano, el plural se hace poniendo una S. En andaluz no. El andaluz forma el plural abriendo la vocal. Nosotros en castellano podemos decir la casa, las casas. En andaluz no. En andaluz no decimos las casas. ¿Qué es lo que hacemos? Abrimos la vocal y entonces hemos formado el plural. No decimos la casa, las casas. Y entonces notamos perfectamente que nos estamos refiriendo a más de una. Donde decimos las casas, él se ha comprado varias casas. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho ahí? Que hemos abierto la vocal final y hemos convertido el singular en plural. Bien, después de esta introducción a lo que es el andaluz en sí, que habría muchas más cosas que hablar sobre el andaluz. Podríamos estar aquí
horas y horas y horas hablando sobre el andaluz, pero bueno, yo creo que con estas pinceladas por ahora es suficiente, porque este programa sobre el uso del andaluz y sus variantes dialécticas lo tocaremos con mucha frecuencia. Yo espero al menos una vez al mes poderlo hacer, o en fin, lo más frecuente posible poderlo hacer. Lo iremos tocando con más frecuencia, y ya podremos hablar también, evidentemente, de otras facetas del andaluz. Ya nos vamos a meter hoy en algunas palabras que son características del Valle del Guadalhorce. Y antes de eso, antes de hablar, tenemos que ver una cosa muy importante, que no es lo mismo un modismo que una palabra mal dicha. Una palabra mal dicha sería, por ejemplo, cada vez se oye menos, pero oír a gente llamar a la persona que se llame Rafael, decirle Rafael. Rafael lo hemos oído muchísimas veces, alguien al dirigirse a alguien, Rafael, llamarle por Rafael. Entonces, Rafael no es un modismo del andaluz, es una palabra mal pronunciada, mal dicha, porque la palabra es Rafael. O también, cada vez se dice menos, pero hemos oído decir, es en lugar de estómago, estógamo. Esta palabra también la hemos oído mucha gente decir, me duele el estómago, cuando realmente es estómago. Entonces, eso no es, estógamo no es un modismo del andaluz, estómago es una palabra maldicha. Luego, eso es muy importante tenerlo en consideración a la hora de hablar de los modismos del andaluz en el Valle del Guadalhorce, que de eso es de lo que se trata. Y con eso nos vamos a ir introduciendo poco a poco y viendo algunas palabras. Si sabemos el origen de esa palabra, hablaremos del origen. Y hay otras que no sabemos el origen. Hay algunas que son de origen árabe, hay otras que son de origen latín. La del latín son la que su origen es el castellano antiguo. Y otras que no sabemos el por qué se dicen, sino simplemente se dicen y ya está, y las tenemos y forma parte de nuestra forma de hablar. Así que aquí tengo algunas de ellas que las he ido recogiendo y vamos a ir hablando poco a poco de cada una de estas palabras que aquí tenemos y que constantemente la estamos usando, sobre todo en lo que es el Valle del Guadalhorce. La primera palabra, una palabra muy bonita, con un sentido labriego, abancalar. Abancalar es una palabra, todo el mundo, me imagino que todo el mundo que tenga relación con el mundo agrícola sabrá que abancalar viene de convertir en bancales un terreno determinado, con el objeto de que se puedan regar con más facilidad. Hoy en día pues ya tenemos los aspersores o tenemos el goteo, pero antes, en tiempos atrás, cuando solamente existía el riego por inundación, por inundar el terreno, entonces era más fácil hacer los bancales pequeños, abancalar un terreno para que de esa manera el agua pudiese entrar en lo que es esa parcela que queremos solamente regar. Así que la palabra abancalar nos viene de ahí, de convertir en pequeños trozos, en pequeños bancales, todo un terreno. Otra palabra que tenemos aquí, pero que no es un modismo, la he puesto aquí como ejemplo para que veamos que esta palabra no es un modismo.
esta palabra es una deformación de la palabra y es abarcoque. Muchísima gente pronuncian abarcoque, realmente abarcoque es una deformación de la palabra albaricoque. La palabra correcta es albaricoque, lo único que pasa es que después la palabra se ha ido, quizás también porque los andaluces somos un poco, vamos a decir, tacaño a la hora de hablar, me refiero, y procuramos aglutinar sílabas y decir lo que queremos decir con la mínima cantidad de sílabas. Y entonces decimos abarcoque en lugar de albaricoque. Aquí tenemos una nueva palabra. La palabra, es muy divertida esta palabra, avenate. Avenate la podemos ver escrita con B y con V. Normalmente, en casi todos los casos, esta palabra se debe de escribir con V, pero bueno, la podemos ver escrita con las dos formas, con la B y con la V. ¿Qué es un avenate? Pues es un arrebato, un enloquecer. Solemos decir, y el avenate que le ha dado cuando alguien se ha enfadado, tiene un enfado muy, muy fuerte, entonces ahí pronunciamos la palabra avenate y decimos con frecuencia el avenate que le ha dado a Pues esta palabra también es una palabra, realmente no tengo el origen de esta palabra, pero es muy usada, evidentemente, en todo el valle del Guadalhorce, como el significado de eso, de locura y de arrebato. También tenemos aquí otra palabra muy, muy interesante, que es la palabra aberrunto. Muchísimas veces hemos oído la palabra aberrunto. ¿De dónde nos viene la palabra aberrunto y qué significa aberrunto? Bien, el aberrunto es un capricho o una manía. Decimos, ¿y el aberrunto que le ha dado a ahora con salir por las tardes? Antes no salía y ahora le ha dado el aberrunto de salir todas las tardes o el aberrunto de irse a andar todos los días. Pues no es más que un capricho o una manía. También puede ser, a veces se usa como una acción de actuar sin pensar. No pensamos y hacemos algo y el aberrunto que le ha dado a eso no lo tenía previsto y de buenas a primeras lo ha hecho. Después tenemos otra palabra aquí, que es la palabra abombao. También usamos con mucha frecuencia la palabra abombao, cuando nos estamos refiriendo a que una persona está desorientada, no sabe lo que hacer, está haciendo cosas ilógicas, entonces decimos que está abombao. Esta palabra sí tiene un origen. Esta palabra la llevamos arrastrando desde el castellano antiguo y viene del latín bombus. El bombus es el no pensar las cosas, el estar desorientado ante una situación, y de ahí, del latín bombus, que después se convierte en castellano antiguo, entonces aparece la palabra abombao. Y siempre, todavía hoy en día, se usa la palabra abombao cuando queremos decir que alguien pues está un poquillo oído y que no tiene las cosas muy, muy claras,
entonces usamos la palabra abombado. Después tenemos aquí una palabra, esto ya no es, no tiene ningún origen, es una forma de expresión. La palabra correcta, evidentemente, es bostezar. Pero a mí me divierte cuando hablo con personas ya mayores y hablamos de esta palabra, de la palabra bostezar, y emplean una expresión coloquial pero muy amena. Y es cuando le dice, ¿y los abrieros de boca que tiene ese? Entonces, el abriero de boca no es más que el bostezar, pero que tiene su significado, evidentemente, tiene un gran significado porque, claro, yo he visto muy poca gente que bostece con la boca cerrada. Bostezar con la boca cerrada es un poco difícil, evidentemente se bosteza con la boca abierta, por eso se usa la expresión abriero de boca, para usar la palabra bostezar. Después tenemos aquí otra palabra, pero como dije antes, esta palabra no es un modismo, es una deformación. Es la palabra aguja. Aguja, lo que hemos hecho es cambiar la G por la B. La palabra correcta es aguja, pero nosotros hemos cambiado la G por la B y normalmente se dice aguja, coge la aguja para coser o déjame una aguja para coser. Pues bien, hoy vamos a dejar esta parte del diccionario de modismo lingüístico del Valle del Guadalhorce con la palabra aguja y evidentemente lo retomaremos en otra ocasión para hablar de todo esto que lo que hace es enriquecernos, porque es nuestra forma de hablar, es nuestra idiosincrasia, no debemos de renunciar a lo que es nuestro, porque de la misma manera que en otros lugares luchan por mantener vivo y constante su acento, su forma de hablar, nosotros también tenemos que conservar el nuestro como algo que nos da identidad. Por lo tanto, continuaremos hablando de lo que es nuestro en futuros programas. Espero que lo hayan pasado bien hoy con estas pinceladas de casi humor lingüístico y les aplazo para la próxima semana de nuevo con nuestro programa Cuando los sentimientos afloran. Gracias.